Pues buenos días a todos. Vamos a dar ahí un espacio nada más para que nos dé la hora y que arranquemos. Entonces, un momento más. Hola, buenos días, Jesús, Mariela, ¿me escuchan? Hola Wendy, buenos días. Sí, Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola Wendy, buenos días. Hola, buenos días, Mariela. Perfecto. Sí, ok. ¿Damos 5 minutitos? Jesús, ¿tú cómo sí, ves? sí, ¿Sí? perfecto. Ok. Bueno, en 5 minutitos esperamos un ratito más. Vale. Gracias. Bueno, en breve arrancamos. Les voy a pedir un favor enorme. Soy Jesús Rodríguez, soy quien estará presentando esta sesión y un favor, me parece que van a tener un menú dentro de este Zoom donde pueden cambiar su nombre. Digo, va a ser importante por si salen dudas, por si tienen algunos equipos nuestros y de repente tienen temas ahí de soporte, algún tema, ¿no? Entonces, para saber exactamente quién lo consultó, entonces les pido que validen ahí entre las opciones, les va a permitir modificar el nombre. A ver si los permite, ¿no? Si no, ya en el mismo chat, si lanzan una consulta, igual y ahí lo colocan, ¿no? Porque creo que la invitación fue la del panelista y es como la mayoría accedió. Entonces, bueno, en breve arrancamos. Wendy, yo creo que arrancamos porque ya tenemos varios participantes en la sesión. Eh, Creo que valdría la pena para no hacer Ok, esperar mucho. claro que sí, Jesús.
Pues muchas gracias a todos por asistir. A nombre de Camus y de Tektronix, les damos la bienvenida a este webinar sobre caracterización de materiales. Pues cualquier duda que tengan por medio del chat, con todo gusto, el ingeniero Jesús les estará resolviendo. Si no, igual levantando la manita, igual. Pues muchas gracias, Jesús. Iniciamos. Buenos días a todos, gracias. Pues yo agradezco a Camox por invitarme a participar en esta sesión. Mi nombre es Jesús Rodríguez, yo estoy con Tektronix y dentro de Tektronix está Kitly. La mayoría de ustedes debe conocer Kitly. Y es que Tektronix tiene dos líneas, entonces nada más para describir quiénes somos y en los productos, ¿no? Tektronix es dominio de tiempo y dominio de frecuencia. Cuando hablamos de dominio de tiempo, son equipos como osciloscopios, ¿no? Tanto en la generación como en la medición. Entonces, cuando son generación, podemos generar desde tonos de frecuencias muy bajos. Les voy a pedir que pongan en mute sus teléfonos, por favor. Me van a ayudar mucho. Ahora bien, cuando hablamos de dominio de frecuencia, analizadores de espectro, es ver en dominio de la frecuencia el comportamiento de las señales. Pero Kitly es ley de Ohm. Así lo pondría como en resumen. Ley de Ohm porque haremos mediciones de voltaje, corriente, resistencia. Sin embargo, va en frontera a nuestras mediciones. Normalmente cuando alguien nos busca para equipos de Kitly, lo primero que preguntamos es qué vas a medir y cuáles son los rangos, porque la sensibilidad va a ser clave. Por ejemplo, si tienes que medir corrientes muy pequeñas, ¿no? Bueno, ¿cuánto tienes que medir? Un picoamperes, cientos de picoamperes o más abajo, ¿no? Entonces tendremos que adecuar la configuración de los instrumentos para que tengan la sensibilidad. O debemos estimular, bueno, necesitamos aplicar un voltaje muy grande. ¿Qué tan grande? 1000 volts, 5000 volts y medir corrientes muy pequeñitas, ¿no? Femtoamperes inclusive. Entonces, es ahí donde Kitly entra para mediciones de voltaje, corriente, resistencia, en la caracterización eléctrica, tener instrumentos que logren operar en los extremos, yo así lo describiría, porque puede haber multímetros o puede haber fuentes que muy bien podrán medir cientos de miliamperes, por ejemplo, ¿no? Pero cuando queremos más sensibilidad es muy complicado, entonces tendremos que ocupar técnicas adecuadas, ¿ok? De medición y bueno, el instrumento juega bastante ahí. Me gustaría iniciar describiendo cómo es el mercado que nosotros identificamos. Sé que la mayoría de ustedes van a ser investigadores, pero yo creo que vale mucho la pena que tengan esa visión de nosotros, del mercado, porque sí, investigación es muy fuerte en nuestra zona, en nuestra región. Sin embargo, en la industria, ¿cómo se ve, no? Vamos a ver también esa parte, ¿no? Entonces, fíjense, aquí comienzo, ¿no? Un poco en temas de investigación en materiales, ¿no? Investigación, cómo, cómo es el cambio, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva en los siguientes años? Y bueno, es bien interesante lo que está ocurriendo en algunos lugares, ¿no? Espero que México tenga un crecimiento, aunque bueno, en tema de fondos luego es bien complicado, ¿no? Pero interesante ahí lo que vemos, por ejemplo, en China. Cuando nosotros trabajamos en la industria de ciencia de materiales, nosotros principalmente estamos, sí, en universidades, pero también trabajamos muy de cerca con laboratorios, por ejemplo, de gobierno o de la misma industria, aunque la presentación esté en inglés. Si tú me preguntaras, ¿quiénes son entonces con quienes tú trabajas, por ejemplo, del lado de la industria? Con gente, por ejemplo, como en la industria automotriz, Continental, estudiando materiales, haciendo sensores, haciendo electrónica de altas velocidades. En la misma industria automotriz, por ejemplo, en temas de eficiencia energética, entra muy fuerte también estos requerimientos por equipos de Kitly y mismo en la construcción de componentes. Yo te diría que nuestro mercado entonces es muy fuerte del lado industrial en la zona de Occidente, en la zona de frontera, ¿no? En México se hacen componentes, y podrás encontrar eh, en Aguascalientes, vas a encontrar
que ahí está, por ejemplo, Texas Instruments, ¿no? Que vas a encontrar, por ejemplo, en Tijuana, que vas a encontrar en Reynosa. Son puntos ahí muy interesantes, ¿no? Si me preguntaras ahora del lado de investigación, que sé que la mayoría van a ser investigadores, ¿dónde ves como los puntos clave, ¿no? En la investigación de materiales? Centro, sin duda, con dos zonas, ¿no? Tanto Ciudad de México y Puebla, ¿no? Que están muy fuertes. Eh, Monterrey, ¿no? Con el CIMAP, sin duda. Eh, Ensenada, ¿no? Ahí ya, cuando digo las ciudades, seguramente pensarán en algunos, ¿no? Y a lo mejor algunos que de repente empiezan a dar pasos muy fuertes, que a mí me gustaría también destacarlos, en Hermosillo y bueno, también en Guanajuato, ¿no? Que están como avanzando muy, muy rápido, ¿no? Entonces, y cómo lo veo, ¿no? Por el tipo de instrumentos que están sumando. Si describimos entonces cuál es ese mercado que esta marca Kit le atiende, pues vamos a describirlo y vamos a describirlo basado en las aplicaciones. Me gustaría como comenzar ahí, ¿no? Eh, el primero puede ser el tema de sensores. Y hay un argumento muy interesante que hace Texas Instruments. Y Texas Instruments dice que cualquier producto electrónico requiere de tecnología analógica, porque al final la tecnología analógica pues va a ser la interfaz entre la electrónica y el humano, ¿no? Entonces aquí prácticamente es el sensado de sonido, temperatura, presión, flujo, humedad, entre otros más. Si nosotros describimos entonces el tipo de sensores, pues vamos a encontrar varios más, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, en nuestro país, la industria automotriz es muy grande, es uno de los mercados como principales. Y, por ejemplo, ahí vamos a encontrar cámaras, ¿no? Pero también puede haber tema de sensores de proximidad y también puede haber tema de presión en esa área, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan estos sensores? Finalmente de esa señal analógica, ¿no? Poderla caracterizar y llevarla a una variable eléctrica. Entonces, los instrumentos lo que van a buscar caracterizar son niveles muy bajos, tanto en señales en DC como en AC. Si intentamos describir, por ejemplo, las aplicaciones de consumo, pues vas a tener varias opciones, ¿no? Tanto en el tema de salud, en el tema de casa, pues es como muy evidente, ¿no? Porque ahí encontramos como muchos sensores como muy a la mano. Pero, por ejemplo, en automotriz, desde colocar un sistema, hemos escuchado 5G, un sistema de radares, ya incorpora sensores involucrados. Al final del día, ¿cómo esto se relaciona con nosotros? Vamos a poner un ejemplo. En un sensor en el área de electroquímica que es prácticamente medición de glucosa. Hay un pequeño circuito, ¿no? Dentro de este lente, ¿no? Y prácticamente cómo está compuesto. Pues hay un sensor, hay un circuito electrónico, hay un envío de paquetes de forma inalámbrica, entonces ahí dice de un chip y una antena que es finalmente quien va a comunicar, pero hay un sensor ahí muy pequeño, ¿no? Entonces lo que hace es que esa variable lo conviertas en una señal eléctrica para poderlo caracterizar. Empezamos a encontrarnos entonces con sensores en áreas muy pequeñas, entonces escucharemos mucho de MEMS, por ejemplo aquí, un teléfono con muchos sensores basados en electrónica en un espacio muy pequeño, que prácticamente son esos que aparecen marcados en rojo, y puede haber diferentes variables que estaremos buscando sensar. Por ejemplo, vemos aquí algunos, ¿no? Acelerómetros, giroscopios, un compás electrónico, sensor de presión, ¿no? Muchos sensores ahí que van a estar vinculados. Entonces, otro ejemplo de aplicaciones. Espérenme aquí que se me movió un poco. Cualquier duda, por favor, coméntenme. Estoy también atento al chat. Y bueno, a mis compañeras, si ven algo que de repente se me vaya, estoy también atento aquí en el teléfono por si omití alguno. Que me manden un mensaje. Entonces, bueno, ejemplo también en aplicaciones ópticas. En aplicaciones ópticas tiene que ver mucho. Ay, se me movió esto. Perdónenme. Ya, listo.
En sensores 3D, pues por ejemplo, la detección de movimiento, la detección finalmente vamos a ponerlo en ese ejemplo, ¿no? Basado en LEDs. Es un LED que está sobre un dispositivo, identificando lo que está al frente, con una capacidad a través de una cámara o de un sensor, el tener el reconocimiento de lo que está al frente, ¿no? Tanto en su forma o simplemente nada más de hay algo, ¿no? Entonces es un envío de pulsos, ¿no? Es un envío de pulsos que intentará reconocer la forma que tiene ese objetivo y de ahí determinar las acciones que se requieran. Por ejemplo, si hay una indicación de parte del usuario, ¿ok? Ah, en dicho aspecto puede haber también distintas tecnologías en términos de LEDs, ¿no? Donde puede ser monocromático, puede ser eh, de múltiples tonos, ¿no? Pero lo importante también es el haz, cómo se va a comportar, si es direccional, omnidireccional, entonces como un sistema de sensado. Al final del día, lo que vamos a tener ahí son LEDs y estos LEDs tendremos que caracterizarlos, ¿no? Otro de los ejemplos, así como muy, muy importantes, yo les diría que es uno de los temas como fuertes que hemos tenido en los últimos 2 años, en los últimos 3 años, son dispositivos, vamos a empezar llamándolos dispositivos band gap, wide band gap. ¿Qué es esto? Se utilizan particularmente en temas de alimentación. Cargadores de muy rápidos son los que lo van a utilizar. Entonces, ¿cuál es la idea de estos dispositivos? Son dispositivos muy pequeños que pueden trabajar con niveles de corriente muy altos, ¿ok? Y entonces van a ser mucho más eficientes que el silicón. Una de las combinaciones que más vamos a escuchar es nitruro de galio, entonces es una de las implementaciones como más importantes. Si lo intentamos aterrizar en productos de consumo, el primer ejemplo que yo te doy es cargadores de alta velocidad. Tan solo o sea, si pensamos en cargadores de alta velocidad, vamos a comparar, por ejemplo, los cuadritos de carga de tu celular. Los cuadritos de carga de tus celulares de hace 5 años, más o menos tenían un consumo de 10 watts, ¿ok? 10 watts más o menos. Al paso de los años, hay normatividades ¿cuál es la idea? Que también el dispositivo, cuánto consume y cuánto consume en modo standby. En modo standby, entonces puedes tener consumos muy altos, ¿no? Tenías consumos 10 miliamperes, bueno, hablando en watts, podías llegar hasta los 10 watts, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que al paso del tiempo, pues, la tecnología se mejore para reducir ese consumo, particularmente en modo standby. Hoy los cargadores pueden estar al orden de 0.5 watts, ¿no? Cuando eran 10 watts, un montón, ¿no? Entonces, la velocidad de carga, flujos de corriente muy altos y entonces evitar calentamiento y evitar un dispositivo grande. Apenas estaba observando un cargador de el nuevo que traen las iPads, ¿no? De Apple. Pues cargadores muy pequeños y más grandes que el cuadrito típico que utilizamos, pero con una velocidad de carga muy alto. Es ahí donde entran nuevos materiales. ¿Para qué? Para generar este efecto EV, ¿no? Donde tenemos un mayor control de energía. Si nosotros entonces hablamos de los rangos comerciales que cubren estos dispositivos, fíjate qué ocurre. Cuando hablamos de dispositivos en nitruro de galio, pues prácticamente son dispositivos de bajo voltaje, normalmente abajo de los 200 volts. Dispositivos SiC, ¿no? Vamos a estar trabajando entre 600 y 3300 watts. Y ya finalmente alto voltaje. Dependiendo el tipo de combinación de materiales, es la tecnología más adecuada. Si me regreso a este que ha sido como muy importante, ¿no? En nitruro de galio, pues prácticamente es utilizado en voltajes menores a los 200 volts. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar? En poder hacer el transporte de datos de mayor velocidad, en poder hacer carga de dispositivos de una forma más eficiente,
¿no? Cuando hablamos en términos de eficiencia, también es el control de frecuencias, de altas frecuencias, ¿no? El juego de alta frecuencia con potencia, ¿no? Entonces, fíjate acá, dispositivos portátiles usados entre 28 y 48 volts a través de nitruro de galio, ¿no? Entonces, bueno, otros ejemplos más, como una descripción ahí rápida. Dispositivos orgánicos, donde lo empezamos a visualizar en pantallas flexibles, ¿no? Y esto también nos vincula en sensores, por ejemplo, sensores que pueden estar sobre la mano, sensores que pueden estar en un ocular, ¿no? Sensores que pueden estar también en un espacio muy reducido. Y finalmente en tecnologías que puedes usar en tu diario, ¿no? En la ropa que utilizas, en tu reloj, entre otros, ¿no? Pero ¿cómo llegamos allá? Entonces, la línea es la caracterización de materiales. Al final del día, la caracterización de materiales es observar a estos sensores, a estos dispositivos como un circuito electrónico. Y es ahí donde lo tenemos que caracterizar, por ejemplo, en un biosensor. Un biosensor, pues finalmente es un transductor que caracterizará, por ejemplo, un flujo que nos dará una señal eléctrica. El biosensor entonces actuará como un dispositivo en particular, que puede ser como un diodo, como un transistor. En este caso, este es un biofet sensor. Entonces, podremos caracterizar un flujo a través de un circuito basado en un FET. Tendremos un gate en donde prácticamente estaremos reconociendo el flujo pues bueno, de la sustancia que estamos caracterizando, y entonces de acuerdo al flujo de corriente es el comportamiento que tendrá el dispositivo. Es ahí donde la instrumentación será clave. Normalmente cuando yo tengo un acercamiento con los distintos laboratorios, eh, el lenguaje en caracterización comienza en electrónica simple, pero que poco a poco va dando como pasos para llegar a estructuras más complejas. Normalmente cuando hablamos de la caracterización, empezamos platicando sobre láminas delgadas. Y bueno, normalmente en universidades que comienzan estos mensajes a los estudiantes, ¿no? En el entendimiento de los temas, pero después ya vamos en estructuras, pensando en algún tipo de laboratorios en específico. Normalmente puede ser una estructura de láminas delgadas, que después tiende a electrónica, por ejemplo, de diodos, de LEDs, ¿no? Donde tendremos entonces vinculación de mediciones de conductividad, resistividad. Y entonces, de repente, pues damos ahí grandes pasos y nos empezamos a encontrar celdas fotovoltaicas de investigación muy pequeñas, de 1 centímetro por 1 centímetro, estructuras MOSFET, entre otras, ¿no? Diodos. Pero entonces la comunicación de vuelta, la comunicación es ¿y cómo vas a caracterizar? ¿De qué tamaño es tu muestra? ¿Cómo te conectas a ella? ¿Cuál es el tipo de electrodos? ¿Cuáles son los niveles que vas a medir? Y eso nos va a permitir identificar el tipo de instrumentación. Entonces, lo común cuando hablamos de la instrumentación es, de vuelta, los rangos a medir, tanto los mínimos como los máximos. Normalmente las propiedades que vamos a escuchar, ¿no? En ese orden de caracterización, ¿no? Pues es el poder tener la capacidad de medir capacitancia, conductividad, resistividad, constante dieléctrica, permitividad. Eso lo vamos a poder caracterizar a través de la instrumentación. De la mano tendremos características en semiconductores que podremos extraer de estos primeros valores. Normalmente, por ejemplo, si alguien me dice, es que yo quiero ver dopado, ¿no? Entonces, tendremos que hacer caracterización de IB para poder llegar allá. Movilidad de portadoras, tendremos que usar instrumentación, a veces hasta, no solamente cuando hablamos de los dominios, ¿no? Que ley de Ohm, voltaje, corriente de resistencia, a veces también necesitaremos instrumentación, por ejemplo, en el dominio del tiempo, para ver movilidad de portadoras. Hay técnicas y hay muy buenos papers que tiene Tektronix Kitely para poder llegar a estas mediciones. Hay diferentes técnicas, diferentes métodos. Entonces, nuestra labor es entender,
el diagnóstico que debes realizar, ¿no? Para poder entonces determinar los instrumentos. Si hablamos con distintos usuarios, pues pueden ser de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser laboratorios dentro de universidades, pero también en compañías involucradas en diseño de circuitos, y no solamente el diseño, ¿eh? De repente también la caracterización en la fabricación es bien importante, porque por ejemplo hay mucha maquila en nuestro país, entonces lo que se hace es la validación del producto, que el producto cumpla con las características, que el dispositivo realmente sea caracterizado para evaluar que el proceso de manufactura sea el correcto, a nivel de olea inclusive. Si tienen dudas de quiénes son las cuentas, de pronto envíenme un mensaje a través del chat y por ahí vamos respondiendo quiénes son, por ejemplo, ¿no? Entonces, inclusive con cuartos limpios caracterizando. Normalmente el proceso de manufactura es en un proceso automatizado, donde, donde al terminar el proceso se hace una validación rápida del dispositivo y una vez, por ejemplo, en caso de obleas, cuando ya está siendo cortado, ¿no? Al final se hace también una evaluación. Y es un tema de reingenierías, de descubrir fallas, validar que esté funcionando bien, si hay una falla, el descubrir el por qué. Entonces, a lo mejor si la caracterización no es adecuada, ya utilizar algunas técnicas, por ejemplo, hasta con microscopios, y encontrar los porqués para ver si es un proceso de producción o si debe haber una corrección pues, fuera del escenario de ellos, ¿no? Entonces, en la caracterización, por ejemplo, de aislamiento, ¿no? Si queremos caracterizar un aislante, ¿qué es lo que necesitamos? Típicamente en el tema de caracterización eléctrica es aplicar un voltaje muy alto. ¿Por qué aplicar un voltaje muy alto? Porque hay que generar un voltaje de ruptura y entonces necesitamos incitar un flujo de corriente. Del lado de industria también, insisto mucho en industria porque de repente como que creemos que en nuestro país no lo hay, pero sí lo hay, ¿no? Es un tema fuerte. Tan solo si me dijeras, bueno, a ver, dime otro caso, ¿no? No en componentes. Tema de aislamiento, nos llegan a buscar empresas, por ejemplo, para caracterización de telas, por ejemplo, mezclilla, ¿no? Nos llegan a buscar empresas para caracterizar switchers, ¿no? Como los apagadores eléctricos de casas, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un instrumento que pueda aplicar un alto voltaje. Ese alto voltaje es aplicado sobre el material y entonces vamos a verificar cómo es un flujo de corriente. Como es un material aislante, entonces el flujo de corriente pues va a ser mínimo. Por eso tenemos que darle un voltaje alto, ¿no? El equipo que es muy común utilizado es el 6517. ¿Por cuál razón? A lo mejor algunos lo tienen como 617, que es la familia anterior. Si tu equipo no se parece a este, es un poquito más grande, es café, su reemplazo es el 6517. Entonces, el instrumento puede aplicar voltajes hasta 1000 volts. Lo que tiene arriba, y déjenme hacerle un zoom para que puedan verlo, es un test fixture. Prácticamente es para colocar nuestra muestra dentro. El test fixture que nosotros tenemos es más para laboratorios de investigación. Normalmente lo que colocamos ahí es como una pastilla. Es una pastilla, es una muestra muy pequeña como una moneda de centavos, ¿no? Que la colocamos para poder entonces caracterizar esta pieza. Básicamente el juego de esta caracterización es que aplicamos un alto voltaje, el propio medidor tiene un amperímetro y entonces puede que utilices dos métodos de caracterización, que pueda ser una medición de resistividad volumétrica. Entonces lo que hacemos es que los electrodos hacen contacto como si fuera un sándwich en la parte superior y en la parte inferior, ¿ok? Y entonces atravesamos el material, pero puede nada más ser superficial. Cuando es superficial, déjenme intentar aquí marcarlo, justamente hacemos el contacto acá. En vez de cerrar el contacto por arriba,
hacemos el contacto en la base y luego en la otra terminal. Ya no hacemos un sándwich, sino nada más lo hacemos sobre la superficie del material. Realmente, luego me preguntan, qué tan grande es ese test fixture? O bueno, qué tan grande puede ser la pieza? Realmente son piezas muy pequeñas. De vuelta, es como si metieras una moneda de centavos. Algunos milímetros de thickness, de grosor y no más. Y entonces, ¿cómo le hacen cuando te buscan para otros materiales? Por ejemplo, mencionaste telas o mencionaste switchers. Alguien por ahí como que está moviendo algunas cosas, les pido que me ayuden a ponerlo en mute para que los demás no lo escuchen. Entonces, en esos casos, normalmente ya podemos poner electrodos que pueden ser como tipo pinzas. Entonces, las pinzas para que puedan sujetar al material, por ejemplo, la tela, o cuando se trata, por ejemplo, de un switch, prácticamente tener un cable eléctrico, que puede ser o con un punto de soldadura o con un conector. Inclusive, por ejemplo, la caracterización puede ser hasta llantas, ¿no? Entonces, ahí normalmente ponemos electrodos ya mucho más grandes, ¿no? Pero también aplica. Ah, en la industria también es bien común que de repente se habla de medición con HiPods. Un HiPod es justamente esta técnica de medición de una aplicación de alto voltaje. Por ahí, por favor, ayúdenme a poner en mute sus teléfonos. Por ahí se escuchaba un perrito, porfa. Entonces, bueno, en dicho caso, por ejemplo, un HiPod también son voltajes muy altos. Normalmente en la instrumentación puedes llegar a alcanzar voltajes hasta los 10,000 volts. Y entonces la corriente, ¿qué tan pequeña puede ser? Mientras más voltajes, porque estamos forzando, ¿no? El flujo de corriente. Entonces los equipos que se dedican a esta caracterización en términos de sensibilidad pueden llegar inclusive hasta los attoamperes, corrientes bien, bien pequeñas, ¿ok? Cualquier duda, díganme. De hecho, déjenme ver aquí si no hay alguna consulta. A veces me siento raro en esas pláticas porque no puedo escucharlos. Pero bueno, vamos aquí a continuar, que normalmente los visitamos. Déjenme aquí continuar. Lo pongo acá abajo. Ok. Entonces, bueno, no había consultas, vamos a continuar. Denme oportunidad de regresar a la presentación aquí. Ok. Entonces, fíjense, si intentamos describir mejor el test fixture, aquí hay una buena imagen. Este es el test fixture, el de arriba posiblemente ya varios lo conocen, es el 6517. El instrumento, por cuenta propia, en un solo equipo tienes la conexión tanto de la fuente de alto voltaje como del medidor. El mismo equipo lo hace. La caracterización, pues bueno, la logramos con el equipo, pero conectándonos a un test fixture. Muchos usuarios diseñan su propio test fixture. Te diría que mientras hagas el correcto contacto, no hay tanto problema, ¿no? El tema, si acaso, sí es como vas a manejar corrientes muy pequeñas, el ocupar los cables correctos, el blindaje adecuado, y es que la corriente es tan pequeña que de repente puedes tener diferentes efectos térmicos, variación ahí en los conductores, ¿no? Porque de repente flujo a veces hasta efectos de las lámparas que tengas alrededor. La lámpara que esté flasheando, pues bueno, eso que tú no lo ves, ¿no? Pero ese ruido que se suma a tu medición. Normalmente los cables que vas a encontrar en los equipos de KitLey son cables triaxiales, que a diferencia de un cable BNC, que es línea y que es tierra, va a tener un adicional, va a tener una guarda. Es un blindaje para que no actúen también como si fueran antenas. La recomendación es inclusive que tengas cables lo más cortos posibles. A veces no es posible, ¿no? Pero pues que hagas el blindaje adecuado, ¿no? En términos de software, también hay cosas interesantes. En términos de software, hay algunos cambios porque muchos de los equipos no tenían básicamente un software listo, ¿no? Entonces dependías de lo que la propia pantalla te daba por resultados. Entonces, hoy para muchos de los equipos hay software que se llama Kickstart. Kickstart es un software que puedes vincular a muchos de los equipos de KitLey. Entonces, para que no tengas que programar. Si ya lo dominas, bueno, vía LabVIEW, vía Python lo puedes hacer, pero puede ser una buena alternativa.
Cuando me voy al opuesto, que son mediciones de conductividad, normalmente la medición, lo crítico es que es una muestra con una resistencia muy pequeña. Dado que la resistencia es muy pequeña, debemos tener cuidado de no medir la resistencia de los cables. Entonces, en ese aspecto, lo más común es ocupar la técnica de 4 hilos. La diferencia es que el método, bueno, de inicio dice, tienes que suministrar corriente. La corriente pasa a través de tu material y entonces tu material es una carga. Vamos a medir cuánto voltaje está consumiendo y a partir de ahí medimos la resistencia del material. El problema es que tus cables, tus ondas, tus electrodos tienen una resistencia. Puede ser una resistencia muy, muy pequeña, ¿no? Pero pues también, o sea, tu material y tus cables van a tener una resistencia pequeña. Puedes sumarle como un 20-30% de error a tu medición por medirlo así. Así lo defino. Entonces, ¿cuál técnica utilizamos? Usamos una técnica de 4 hilos, donde el voltmetro se conecta directamente a la muestra con 2 hilos más o 2 electrodos más. El flujo de corriente sí es sobre el material, pero ya no es sobre las puntas. Y entonces alguien va a decir, espérame, pero es que aquí yo veo que hay unas puntas conectadas, ¿no? No te preocupes, porque el voltmetro tiene una resistencia infinita. Entonces la corriente que está fluyendo nada más pasa a través del material. Realmente no es infinita, es una resistencia muy alta que va a ser al orden de los 10 megaohms, es lo más común. Eso va a oponer a que la corriente fluya por aquí. Entonces realmente está fluyendo solamente por el material. El voltaje medido es entonces nada más el voltaje de consumo de la muestra. En este otro caso, no. La corriente fluye y entonces la muestra es detectada como el material bajo prueba más la resistencia de los cables. Entonces sumamos la resistencia medida, es la resistencia del conjunto de los tres. Para resolver eso, usamos entonces un método de 4 puntas y solamente caracterizamos el flujo a través del material. Hay que tener también cuidado porque el flujo de corriente puede sobrecalentar a la muestra. Entonces, sobrecalentar a la muestra nos puede crear algunos conflictos. En dicho aspecto, eh, un método también que es bastante utilizado es ocupar una fuente de corriente, pero se dice que es bipolar. Es decir, la fuente de corriente suministra en un pulso de corriente positivo y un pulso de corriente negativo. Eso nos va a permitir reducir el gradiente de temperatura y entonces a esto se le llama medición en modo delta. Es como más lo encontrarás en la documentación. El modo delta es entonces alternar. Es un pulso positivo, un pulso negativo, un pulso positivo, un pulso negativo y existe una sincronía con el medidor de corriente, de voltaje, el nanovoltmetro. Entonces, son dos instrumentos en vez de utilizar uno solo, ¿ok? Uno pulsa en positivo, otro en negativo y el otro mide en sincronía. Son equipos que se pueden amarrar uno al otro. Estos son los equipos más utilizados en prueba de materiales, 6220 y 2182, donde existe esta coordinación, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, cuando hablamos de conductividad, y hablamos entonces de los métodos de 4 puntas o de modo delta, al final del día, ¿cómo nos conectamos a nuestra muestra? Normalmente usamos el método de 4 puntas colineales, ah, o método de Van der Pau. Entonces, cuando es 4 puntas, el método de 4 puntas, ¿qué dice? Tienes que bajar con 4 electrodos a conectarse a tu muestra. 2 de ellos son para generar corriente. 2 más para medir voltaje. Pero tienen que estar perfectamente alineados e igualmente espaciados. Y otro más. Tu muestra tiene que tener un espesor homogéneo. Un espesor homogéneo. Si tu espesor es homogéneo, estamos bien, podemos caracterizarlo. Entonces, ya poniéndole una foto a esto, lo más común es que utilicemos un equipo, por ejemplo, como un SMU, que es el que puede tanto aplicar la corriente como medir el voltaje. Ponemos entonces el sistema de micropunta.
La micropunta es entonces el que baja y hace contacto. Normalmente aquí son unos pines de contacto que tienen como cierto amortiguamiento. ¿Y por qué es el amortiguamiento? Porque de repente puede que quede como inclinado y entonces si queda inclinado, pues no cierras el circuito, no hacen contacto todos. Entonces, estos tienen esas micropuntas igualmente espaciadas, en línea, ¿no? Y entonces tienen amortiguamiento para que todos hagan contacto. Inclusive el propio instrumento te puede caracterizar si no hay contacto. Eso se llama como un zero check. Entonces, al instrumento le puedes cargar un script en el cual efectuará de forma automática la medición y te dirá el resultado de tu resistividad o de tu conductividad, ¿no? Listo. Cuando hablé de medición de efecto de Van der Pau, ¿ok? En el tema de Van der Pau, ¿cuándo lo utilizo? ¿No? Lo utilizamos cuando no es homogéneo tu espesor. En la documentación, pues lo llaman como el thickness, ¿no? El thickness no es homogéneo. Pues es que vas depositando capas y de repente quedan capas más gruesas que las otras. Entonces lo que se hace es que se tiene que ir interpolando, ¿no? Tus mediciones. Se define ya no en línea, sino se mide a una muestra que tiene una buena simetría, ¿no? Se pide simetría, 4 puntos en simetría, y entonces tenemos aquí los 4 puntos. Pues aplica que forzamos corriente entre 1 y 4 y medimos voltaje entre 2 y 4. Y luego vamos rotando. Entre 1 y 2 aplicamos y medimos entre 3 y 4. Y así vamos dando el giro con la corriente en una dirección y luego con la corriente en otra dirección. Es decir, se hacen 8 mediciones. Es muy parecido a la medición de efecto Hall. La diferencia es que en la medición de efecto Hall es como en cruce. Fíjate que aquí es como un espejo del otro, ¿no? No se invaden. Y aquí es, en efecto Hall, forzar corriente entre 1 y 3, medir voltaje entre 2 y 4. Pero aparte, hay un control de un campo magnético en dos direcciones, en un campo pues, hacia arriba y hacia abajo, vamos a decirlo así. ¿Ok? ¿Y cómo le hago para hacer esa medición? Lo más común es que utilices entonces una fuente de corriente, un medidor de voltaje, pero también que tengas una etapa de switcheo, ¿no? Entonces, ¿qué es esa etapa de switcheo? Es un equipo que hace esa rotación de la asignación de tu fuente. Entonces, prácticamente en este diagramita, la matriz de switcheo se encarga de decirle, me aplicas corriente ya no entre 1 y 2, ahora entre 1 y 3 o entre 1 y 4. Ahora tu voltmetro entre 1 y 2, entre 1 y 3, entre 1 y 4, entre 2 y 4. Vas cambiando ahí tu método de switcheo. Vamos a ponerle foto nuevamente. Estos son los equipos. Cuando veo a este equipo, el más grande, ¿no? Este de aquí abajo es el nanovoltmetro, estos son las fuentes, ¿no? Este de aquí en medio, este es el que se llama matriz de switcheo. Propiamente tiene una tarjeta, déjenme ver si aquí tengo la foto, tiene una tarjeta que le conectas, no la tengo a la mano, pero bueno, es una tarjeta de efecto Hall, así se llama. Tiene 4 conectores triaxiales, te conectas ahí y listo para arrancar la medición. Entonces, ya sea que tú le digas o voy a hacer efecto Hall o voy a hacer Van der Pau para poder conectarte. Nuevamente, necesitamos una muestra con una buena simetría, entonces, para poderlo caracterizar. A veces hay usuarios que dicen, yo no quiero estar batallando con muchas cosas, con muchos equipos, con programación. Tenemos algunos programas que nos pueden ayudar. Si no los tienes, contáctanos y podemos tener ya muchas cosas listas. Pero de repente también hay quien dice, no, yo lo hago, ok, Python, LabVIEW lo puedes utilizar. ¿Por qué digo LabVIEW? Porque es como el comercialmente hablando, como el más popular, ¿no? Pero tiene costo. Cuando hablo Python también es el más usado, ¿no? Y prácticamente que no tiene costo. Si no me equivoco, hasta es un desarrollo de Google. Y entonces, pues bueno, lo puedes utilizar para el control de estos equipos. Pero también hay usuarios que dicen, yo no quiero estarme peleando, una, por no tener múltiples equipos, y dos, porque yo quiero hacer varias mediciones y no quiero estar poniendo mis electrodos sobre mi película. Entonces,
el estar poniendo mis electrodos, ponerlos, quitarlos, por ejemplo, porque quiero hacer mediciones de IB y después quiero hacer mediciones de CB, significa corriente, voltaje, capacitancia, voltaje, ¿no? Yo no quiero estar poniendo, quitando mis electrodos. ¿Cómo le puedo hacer? Lo más común es utilizar entonces equipos como un 4200. Seguramente varios lo han visto. Entonces, ¿qué es el 4200? Es un equipo que vincula tanto la medición de IB, medición de CB y mediciones pulsadas. SMUs como el 2400, como estos equipos, que varios de ustedes los han de ubicar, ¿no? Pero estos equipos solamente miden corriente, voltaje y algunos de estos corriente, voltaje y modo pulsado, ¿ok? Pero cuando ya vinculo este de acá, vinculamos mediciones de capacitancia, voltaje. Capacitancia, voltaje, pues es una curva, capacitancia en función del voltaje a una frecuencia fija o capacitancia en función de la frecuencia a un voltaje fijo. Entonces, hay frecuencia de por medio. En las mediciones de IB es una medición de DC. No hay variación de frecuencia, ¿ok? Entonces, hay una etapa de switcheo para intercalar entre IB y CB. Entonces, le puedes decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Vas a caracterizar mi componente aplicando corriente entre 1 y 4 y mides voltaje entre 2 y 3. ¿Ya acabaste? Sí. Ahora quiero que midas capacitancia voltaje entre 1 y 4, entre 1 y 2, entre 3 y 4, ¿no? Entonces, el tener como capacidades de medición como más robusto, varios equipos en una sola caja, vamos a decirle así, lo puedes conseguir en 4200. Ese equipo, en la parte de atrás, por si tienen ustedes uno de ellos o por si los han visto, todo se conecta atrás. Entonces, ahí atrás es donde tienen los módulos de IB, los módulos de CB y los equipos pueden crecer. Cuando digo crecer es porque a lo mejor tenías un equipo listo para IB, pues después le puedes sumar la etapa de capacitancia voltaje y después le puedes sumar el modo pulsado, ¿no? Y tu equipo lo compraste hace 10 años, ¿no? Ese equipo lo puedes renovar, se cambia el mainframe, ¿no? Se renueva en su gabinete, ¿no? Y se hace menos ruidoso, pero también se le pueden poner nuevos módulos, ¿no? Que a lo mejor no había módulos hace unos años, no había un tema como fuerte y bueno, las técnicas de medición cambian y los módulos entonces también son renovados y con mejores características. Entonces, cuando me voy a los switchers, te vas a encontrar distintos switchers, por ejemplo, switchers nada más de cantidad de canales o de efecto Hall. Entonces, ¿para qué se ocupa, por ejemplo, el de efecto Hall? El de efecto Hall se ocupa para medición o de Van der Pau o de efecto Hall, 6 puntos de medición, ¿no? 8 puntos de contacto y que, bueno, va a venir ahí el software. Si, insisto, si ustedes ya tienen varios de estos equipos o si tienes dudas, si tenemos ahí cosas ya listas, contáctanos porque podemos tener ya mucho software listo para, pues ya nada más para que lo eches a andar, ¿no? Porque hace unos años muchos equipos no tenían software, ¿no? Algunos sin costo, otros con costo, ¿no? Vamos a otros casos, otros ejemplos, ¿no? Mencioné LEDs, mencioné fotoceldas, ¿no? ¿Cómo lo caracterizamos? Un equipo muy común para la caracterización es un equipo como el 2450. El equipo entonces, un SMU, es una fuente de voltaje o de corriente para medir el opuesto. Por ejemplo, aquí dice, quiero hacer la caracterización de este LED. Entonces, lo que tú le indicas es, quiero hacer un barrido de voltaje. Ok, entonces dime cuál es tu voltaje inicial, cuál es tu voltaje final. Quiero que lo hagas de menos 5 volts a 5 volts. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Quieres que nada más lo haga en un sentido o que regrese? Que lo hagas dual, que regreses. Perfecto. ¿Quieres que sean varios ciclos o solo uno? Solo uno. Para cada voltaje suministrado, ¿qué quieres medir? Yo quiero medir corriente. Es más, también quiero medir el tiempo. Quiero saber en qué tiempo se hizo cada medición, ¿no? Eso se ocuparía, por ejemplo, en un proceso de carga-descarga de baterías. Es cuando el tiempo es clave, ¿no? Entonces medimos voltaje y corriente al paso del tiempo. Entonces, el resultado, pues, es una curva de IB. Cuando digo IB, porque es voltaje corriente, entonces aquí tengo la caracterización. Eso lo puedo graficar en el propio instrumento. Hay equipos
que no tienen su propia pantalla, ¿no? O sea, para graficar. Entonces, lo puedes depositar en una memoria o en una computadora. Otro punto. Estos equipos, el script, el programa, lo puedes depositar ahí adentro, porque de repente a lo mejor estás como haciendo la misma prueba siempre. Lo puedes guardar ahí. Puedes tener, por ejemplo, rutinas ya precargadas. Eso se ocupa mucho en manufactura, pero también si tú simplemente estás como replicando en tus muestras, ¿no? Manténlo ahí y puede ser también más acelerado el tiempo de procesamiento. Entonces, puedes cargar varios programas allá adentro y nada más le dices, ejecútame el programa 1, el programa 5 y dame mis resultados en una memoria, por ejemplo, ¿no? Y aquí en esta descripción dice, y puedes caracterizar entonces 2 diodos al mismo tiempo porque este tiene 2 canales, ¿no? Y reducir tus tiempos de prueba porque eso es importante en manufactura, ¿no? Pero bueno, no está de más ponerlo aquí. Pero es más rápido poner el script aquí depositado que enviarle un código vía un labio, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí puede ser más interesante, ¿ok? Aun cuando aquí dice, tengo dos canales, pero si tú tuvieras equipos como este y quieres ahora caracterizar un transistor, puedes poner 2 equipos y con software sincronizarlos para medir el MOSFET o un transistor, para que uno alimente a la base y el otro haga barridos en el colector. Los puedes sincronizar. También puede entrar un equipo como principal controlando al secundario, ¿no? O puede haber un software controlando a los 2 equipos. Entonces también es parte ahí de las posibilidades, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablo en este sentido, ¿no? Eh, fíjate aquí, vamos a poner ahí otros ejemplos, ¿no? Eh, es un SMU conectado prácticamente a una celda solar. ¿Qué pasa con el SMU? El SMU, si tú ves su diagrama, es un dispositivo que actúa en 4 cuadrantes. ¿Qué significa eso? Que el instrumento actúa como una carga electrónica, que actúa como una carga. Entonces, el dispositivo tiene la capacidad de drenar la corriente. Tú podrías conectar entonces la celda fotovoltaica al dispositivo, decirle que haga un barrido de voltaje, por ejemplo, de 0 a 10 volts, o aquí como aquí, de 0 a 0.8 volts. Para cada voltaje suministrado, quiero que midas la corriente que consume el equipo actuando como una carga y con ello obtener ISC, VOC y lo importante, la potencia máxima. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos caracterizar con un SMU. ¿Ok? ISC, Short Circuit Current, VOC, Open Circuit Voltage, y bueno, potencia máxima, que así lo describí desde el inicio, ¿no? En la celda fotovoltaica. De repente ocupan también en estos escenarios un simulador solar, entonces puedes iluminar tu celda, ¿no? Y de repente, por ejemplo, si quieres controlar que esa lámpara que está actuando como un simulador solar no tenga variaciones porque la fuente es mala, puedes ocupar también fuentes de precisión. Entonces pones una fuente de precisión conectada al dispositivo, ¿no? Para que no tengas variaciones. Entonces que sea una caracterización más fina, ¿no? Con más exactitud. Bien. Normalmente, la instrumentación entonces nos dice qué vas a medir, qué es lo que vas a caracterizar. Entonces, nuestra comunicación va a ser, ¿qué quieres caracterizar? Descríbeme tu maqueta de prueba, descríbeme qué es lo que tienes que suministrar en voltaje o en corriente, cuáles son los rangos, coméntame cuáles son los requerimientos en la medición, cuál es la sensibilidad particularmente, qué es la sensibilidad que necesitas. Con eso ya determinaremos el equipo. Por ejemplo, hay SMUs muy comunes, ¿no? Que son los de 200 volts, 1 ampere. Oye, pero es que yo nada más voy a medir hasta 10 volts y es demasiado y la corriente va a ser hasta unos 100 miliamperes y le estoy exagerando, ¿no? No necesito 1 ampere. Ah, ok. Entonces vamos a configurar el equipo correcto para tampoco inflarlo, ¿no? Oye, pero es que en mi proyecto necesito ir sumando poco a poco las herramientas, ¿no? Porque, porque los fondos van llegando poco en poco, ¿no? Entonces, ok,
podemos ir haciendo un sistema que vaya creciendo, ¿no? ¿Y qué significa eso? Ah, bueno, es que si tú, por ejemplo, quieres llegar a una medición de efecto Hall y hoy estás haciendo mediciones de conductividad, ¿no? Ah, bueno, podemos empezar con un equipo, no como un sistema completo, que a lo mejor te obliga a tener como más herramientas, ¿no? En vez de eso, podemos ir haciendo una maqueta que vaya creciendo poco en poco, metiendo la fuente, metiendo el medidor de voltaje, ¿no? Ir haciendo ese juego para al final llegar a un sistema completo, ¿no? La realidad es que muchos realmente buscan esta última plataforma. ¿Por qué? Particularmente por el modo de capacitancia voltaje. Normalmente ahí en mis conversaciones verifico si es más mediciones de IB, pero cuando ya está vinculado CB, tiendo a recomendar esta herramienta, ¿no? Entonces ya dependiendo cada caso. Entonces, eh, ahí en dicho caso, podemos tener ahí un acercamiento, entender más de tu caso particular, inclusive llevar los equipos. Tenemos muchos equipos con nosotros, ¿no? Si de repente me dices, bueno, es que yo todavía no tengo mi dispositivo final, ¿no? Entonces apenas son como pruebas, ¿no? Es más, la inversión ocurrirá en un año, ¿no? O en dos, ¿no? Entonces igual, no te preocupes. Vamos a hacer algunos escenarios de prueba, vamos a programarnos para llevar las herramientas, para que tú veas un poco cómo funcionan, ¿no? Nos acercamos y que vayas conociendo las herramientas, que valides que realmente sean útiles para tus desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacer un espacio de estos 5 minutos que quedan de la hora. Hemos descrito en lo general un poco de las soluciones, de las tendencias, de cómo miden los equipos. La verdad es que son charlas muy rápidas. Hay un buen documento que se llama Sensitivity Measurements. Es un libro que publicó Kitley para caracterización, así como describí al inicio, ¿no? En la frontera, cuando necesitas rangos que están en la frontera, valores de corriente muy pequeños, mediciones de resistencia muy altos, por ejemplo, llegar hasta los petaohms, ¿no? Entonces, es una muy buena publicación que lo voy a compartir con ustedes. Al final, pónganos ahí en el chat su correo para enviarles esta publicación. Es mucho más de lo poco que yo di en esta charla, pero es apenas una intro, una descripción rápida de lo que son las caracterizaciones eléctricas. Entonces, agradezco a todos por el tiempo. Si tienes algún punto en particular, ya podemos abordarlo, pues ya en una charla ya directa. Si quieres, podemos agendar. Y bueno, yo voy a revisar de todos modos el chat por si hay alguna consulta. Y si no, pues agradezco a todos por el tiempo. Y Wendy, no sé si quisieras hacer algún comentario. Muchas gracias, Jesús. Igualmente, gracias a todos por su asistencia y una disculpa. Tuvimos un problemita ahí en el acceso. Creo que todos entraron con mi nombre. Vamos a tratar de solucionar este problema. Y pues muchas gracias. Si tienen alguna duda, cuentan con nuestros contactos, pues necesitan información con todo gusto, igual como comentaba el ingeniero Jesús, necesitan alguna demostración del equipo, háganoslo saber, igual para sus necesidades y para su proyecto, pues no podemos adaptar este equipo, ¿no? Pues nos quedamos un ratito a ver si tienen alguna duda, con todo gusto. Igual, Jesús, si nos puedes compartir por el chat tus contactos, tu correo, para que igual lo tengan ellos. Yo también lo voy a compartir. Claro, de hecho lo pondré aquí mismo en Ajá, la presentación. Déjame ok. hacerlo. Y Sí, si muchas cualquier duda que gracias. tengan, por favor nos contactan. Seguramente también tienen una base instalada. Cuando digo una base instalada, pues equipos que tengas en tu laboratorio. Entonces también dudas, ¿no? Cosas que necesites con la marca, te ayudamos. Bueno, aquí se quedó la primerita que decía 1005, que cuando arrancamos. Pero bueno, ahí mi correo, y pues gracias a todos por participar, pero quedamos muy atentos a los comentarios que nos compartan.
platíquenos un poco cómo utilizan nuestros equipos, qué tipo de equipos tienen, ¿no? Va a ser interesante ahí saber para compartir ahí recursos adicionales que hay disponibles, ¿eh?